siguiendo el camino de la vida. Puesto los ojos en aquel hogar feliz. Y aunque la vida nunca me ha sido fácil, pero he peleado siempre al lado del Señor. He caminado con fuerzas mi carrera, mirando siempre a aquel que prometió cuidarme cuando me encuentre en dura prueba. Desde aquel día que le entregué mi corazón, creo en Dios, porque a mi lado siempre está Dios. En cada instante lo creo ver, cuando camino con fe. Creo en Dios, porque es mi vida y yo soy por Él, y me sostiene con en Él, cuando me siento caer. Por siempre serás mi guía, hasta el final de mis días, hasta esperar que la vida me diga adiós. He caminado con fuerzas mi carrera, mirando siempre a aquel que prometió cuidarme cuando me encuentre en dura prueba. Desde aquel día que le entregué mi corazón, creo en Dios, porque a mi lado siempre está Él.
salió el sol otra vez en mi lugar oscuro y me hizo recordar el ayer de mis días pasados y me puse a llorar porque en mi caminar no encontré otra cosa que un lugar oscuro sin Dios. Y me sentí caer y pensé que seguir no podía, pero en mi corazón escuché esa voz que me decía: no te quedes ahí. Y a pesar que la culpa era mía, que no supe escuchar a quien me quiso dar esa oportunidad que esperé en mi vida, que es Dios.
salir de mi error, buscando por última vez que me tienda su mano otra vez. Dime tú si no es tu poder, dime oh Dios, dime cómo lo haré. Si en todo este tiempo alejado nunca te he buscado, Señor, perdóname. Pero aquí estoy queriendo salir de mi error, buscando por última vez que me tienda su mano otra vez. Dime tú si no es tu poder, dime oh Dios, dime cómo lo haré. Si en todo este tiempo alejado nunca te he buscado, Señor, perdóname. Me vuelvo a mirar adelante y me siento seguro, y quisiera rogar a quien salvó de mi vida al vacío. Le quisiera decir que me lleve siempre de su mano, si es que vuelvo a llorar, sea de felicidad, que no pienso volver a aquel lugar oscuro sin Dios. Y hoy aquí estoy, tú me has hecho salir de mi error, demostraste otra vez tu poder, renovando por dentro mi ser. Oh mi Dios, cuán inmenso es tu amor, que quitaste todo mi dolor. Hoy mi vida está entre tus manos, me siento confiado y seguro, mi Dios. Y hoy aquí estoy, tú me has hecho salir de mi error, demostraste otra vez tu poder, renovando por dentro mi ser. Oh mi Dios, cuán inmenso es tu amor, que quitaste todo mi dolor. Hoy mi vida. Hermano Pablo, la verdad, un placer poder estar en este momento compartiendo. Saludo también a la amada audiencia, a nuestros hermanos, a la amada iglesia. Bueno, esperemos que ahora pueda ser de algo que nos ayude, de crecimiento para la luz de las escrituras, y ver, bueno, que los tiempos que vivimos y siempre es interesante a la luz de la palabra de Dios poder ver y darnos cuenta dónde estamos ubicados. Así que bueno, muchas gracias hermano Pablo por la invitación. Un saludo a toda la hermandad. A ver, vamos a corroborar lo que usted quiere hablar con la nación. Usted como estamos con nuestros hermanos, estamos ya. Aparentemente estábamos en. A ver, que nos confirmen, pareciera que tenemos algún problemita, ¿no? Ahí va, ahí estaban, pareciera que estamos yendo.
A ver, no sé si nos escuchan bien. Se escucha bien, nos están diciendo los hermanos. Bueno, creo que, mi hermano Elam, creo que es importante, ¿verdad? Lo que teníamos pensado poder conversar en esta noche, ¿sí? Ya medio que lo estábamos anunciando. Bueno, teníamos otro participante más, pero bueno, hemos tenido algunos inconvenientes también, ¿sí? En esta noche íbamos a hablar de la completa restauración de Israel, ¿verdad? Y con algo más que habíamos dicho, un tema bastante como nuestro casi, sí, que es el gobierno de paz de Israel, ¿sí? Entonces, ¿estamos por ahí, mi hermano Elam? Sí, creo que por ahí es, como usted decía, ¿no? Creemos que nuestra iglesia es casi la única que entiende que hay un periodo llamado el periodo de paz. Bueno, lo tenemos que afirmar también a la luz de las Escrituras, obviamente. Sí. Así que, pero bien, vamos a procurar con la ayuda del Señor de compartir un poco De que esto se haga una, como por ahí podemos decir, que se haga una realidad, ¿sí? Creo que cuando hablamos de lo que es la completa restauración de Israel, ¿sí? Por llamarlo así de alguna forma, tenemos que ver también por qué a veces, o por qué el apóstol Pedro, vamos a hablar de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? El apóstol Pedro dice que el Señor debe ser retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas que hablaron todos los profetas. Así es. ¿Sí? También le hicieron la pregunta cuando el Señor ya se iba y le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, bueno, creo que en función a eso es que hablamos o traemos a la mesa lo que se podría llamar la restauración de Israel. Así es, hermano Pablo. Justamente era un tema evidentemente que estaba en la mente de los discípulos, porque de hecho ellos le hicieron la pregunta puntual al Señor Jesús acerca de Israel y la restauración. Claro. Entonces, bueno, acá es donde surgen preguntas. Vamos a ponerlo en el lugar de aquellos, digamos, que no entienden, que no saben, ¿verdad?, qué es la restauración. Y pasa entre nosotros también, a veces cuando estamos hablando de la restauración, de decir, bueno, ¿de qué es lo que estamos hablando? Porque si hablamos de restaurar, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De algo nuevo que se va a hacer o reparar algo que era? Exactamente, justamente la palabra restaurar es volver a su estado original, algo que se había deteriorado por razones, bueno, que seguramente a la luz de la Escritura lo vamos a ir viendo. Bien. Bueno, creo que esta parte es interesante, ¿verdad? Cuando estamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que se tiene que restaurar? ¿Qué es lo que se tiene que reparar? ¿Qué es lo que se quebró? ¿Verdad? ¿En qué parte se dividió esto? Porque si nosotros miramos al principio, ¿cómo eran las promesas que iban para con Israel antes que tuviera problemas? Así es. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, el problema que había tenido Israel y las promesas que le habían dado, por ejemplo, nosotros empezamos a mirar allá en el Éxodo y le dice, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes. Amén. ¿Sí? Así es. Los elegí no por ser los mejores, sino que por las promesas y que iban a ser un pueblo especial y un pueblo diferente y un pueblo único. Así es. Ese era el propósito. Ese era el propósito, claro. Sí, y con muchas promesas, digamos, ¿por qué no decirlo?, de esta tierra. Claro. Las bendiciones y las promesas, si nosotros nos remontamos un poco hacia atrás en el tiempo, cuando Isaac bendice a su hijo Jacob en aquel episodio de la herencia de la bendición, ¿no?, paterna, ahí nosotros podemos ver cómo las promesas y las bendiciones
no eran solamente espirituales, sino también materiales. Amén, amén. Bueno, creo que hay varias cosas, hermanos, que está bueno poderlas ver. ¿Sí? A ver cómo estamos para que todo vaya. Está saliendo aparentemente, se escucha bien, ¿sí? Lo que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, vamos a ir sumando, esperando que también se vayan conectando algunos hermanos, quien después tenga algo para aportar, alguna pregunta para hacer también, sí, la vamos a ir llevando. Entonces, hermano Abraham, estamos hablando, si vamos a hablar de lo que es la restauración de Israel, si vamos a hablar, ¿sí? Del gobierno de paz, creo que esto va a ser amplio. Así. Creo que esto va a ser amplio, ¿sí? Porque es como ir a todas aquellas cosas, digamos, que fueron quedando atrás, y a veces yo creo que hay que darle el nombre que se merecen. Hay cosas que se rompieron, pero por el pecado. Así es. Justamente, bueno, a través de la historia del pueblo de Israel, vemos que la consecuencia de su desobediencia y de su pecado, de su rebelión, bueno, trajo las consecuencias sobre ellos, tanto la división del reino, y bueno, todo lo que trajo, lo que arrastró consigo, y qué importante que es, mi hermano, poder entender y conocer la historia de este pueblo para entender, en cierta forma, el propósito de Dios. Amén. Amén. Entender el mensaje de Jesús en la agenda en la cual él comenzaba, digamos, por qué Jesús vino. Primeramente, como dice su palabra allí en Mateo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Así es. Así que, bueno, hay bastante para... O sea, el trabajo que tenía y la pregunta que hacían los discípulos, porque de acuerdo a lo que estaban mirando, de acuerdo a lo que veían en ese entonces, es como que estaban entendiendo, ¿verdad?, de que esta restauración estaba por llegar. Sí. Sí, era un poco la expectativa que había en el pueblo, en la llegada del Mesías. Así que, bueno, eso lo llevó después en el ministerio de los 3 años y medio que el Señor estuvo con su pueblo, cuando Él ya llegó el momento de ascender nuevamente al cielo. Vemos que aún hasta ese punto los discípulos llevaron esa pregunta de la que estábamos hablando anteriormente, Hechos capítulo 1, versículo 6. Amén, estaba en la retina de ellos justamente el futuro de Israel y esa esperanza de una restauración. O sea, que independientemente de muchos pensamientos que hoy hay dando vuelta, ¿sí?, el propósito con el pueblo de Israel es parte de un todo dentro de lo que es el propósito del Señor. Amén. Así es. ¿Sí? Entonces, si eso es de esa forma, ¿verdad? Creo que es interesante lo que vamos a abordar, lo que vamos a decir, sí, en esta noche, y con respecto, por ejemplo, a la forma que leyó inicialmente, porque tenemos que ir al inicio. ¿Cómo fue? Y le iba a dar una tierra, le iba a dar buena, o sea, aparte de una tierra buena. Amén. ¿Sí? Que iba a ser productiva, que iba a ser fructífera, ¿sí? Que iban a tener bendiciones, que iban a tener muchas cosas, que iban a tener una simiente bendecida también. Amén. Bien, ahora creo que, bueno, esas cosas de alguna forma se separaron del plan original. Así es. Importantísimo, hermano Pablo, si nos remontamos muy allá atrás en el tiempo, el llamado que Dios le hace a Abraham, en el pacto que Dios hace con Abraham de darle la tierra, vemos que todo eso va muy ligado, muy atado al propósito de Dios. Amén, tanto sí, con la tierra, con el pueblo, y todo vemos en el transcurso de la historia. Pasaron siglos, milenios, y vemos que hoy está tan vigente como al principio. Claro, o sea, es como decir, ¿no?
pasaron situaciones, ¿verdad? En las cuales, por ejemplo, los mandó, ¿por qué no decirlo? Lo dice el capítulo 28 de Deuteronomio, el capítulo 26, ¿sí? De Levítico, ¿verdad? Donde le hablaba y les decía que por la maldad, por el pecado, los iba a echar lejos de la tierra. Así es. ¿Sí? Que, o sea, el momento que están las bendiciones, iba a recibir esto y esto, o sea, iba a ser un sinfín de bendiciones. Pero, como comienza a decir el 28:15 de Deuteronomio en adelante, pero si no escuchas, si no obedeces, ¿sí? Ahora todas las bendiciones iban a volver maldiciones. Así es. Bien, ahora el asunto es ¿hasta cuándo dura esto en el tiempo? ¿Hasta cuándo dura? Porque si nosotros miramos el pueblo de Israel, por ejemplo, lo más catastrófico fue año 70. Amén. ¿Sí? El año 70 fue podemos llamar, el inicio de lo malo. Así es. ¿Sí? Y si nosotros tenemos en cuenta cómo empezó a caminar tanto el pueblo de Israel con los que se iban allegando, con los que abrazaban el pacto, fueron muchos años de pasarla mal. Así es, hermano Pablo. Justamente el año 70 marca de alguna manera un antes y un después, porque fue el periodo más largo de la historia en que el pueblo de Israel se encontró en una adversidad donde deambuló, donde podemos ver que se cumplen las palabras también que Dios habló por los profetas, que iba a venir un tiempo en que ellos se iban a encontrar en esa condición. Es más, el mismo Señor Jesús, al momento de llorar sobre Jerusalén, declara una frase creo que un texto bíblico que encontramos allí en Mateo 23:37. Creo que es una de las palabras más conmovedoras de Jesús cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y bueno, y declara lo que iba a venir. Si mal no recuerdo, ¿sí? Hay algo así un poquito escondido, podemos llamar, ¿sí? Si dice: si conocieras lo que toca a tu paz. Amén. Pero hoy está escondido a tus ojos. Qué importante, hermano. Eso es muy importante para poder entender el porqué de la condición de Israel cuando vino el Señor y posterior hasta nuestros días. Claro. O sea, de alguna forma el Señor está declarando que hay un tiempo de bendición, pero hoy no. Amén. Sí, porque de alguna forma le está diciendo eso. Hay un tiempo establecido, ¿sí? Pero hoy no. ¿Verdad? Es lo mismo que dijo el anciano Simeón. Así es. ¿Sí? Allá en Lucas, ¿verdad? Sí. Que había recibido, dice, una revelación, ¿verdad? De que cómo iba a ser el pueblo de Israel. Despide a tu siervo, ¿sí? En paz. ¿Sí? Porque han visto mis ojos tu salvación, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Sí? Creo que bueno, hay cosas, digamos, que se estaban hablando. ¿Por qué digo esto, hermano Elam? Porque también yo creo que todos hemos oído de alguna forma, ¿verdad?, de que, por ejemplo, de que Israel fue restaurado, ¿sí? Cuando volvió de Babilonia. No sé si lo he escuchado, sí, hermano. Sí. Sí, que Israel fue restaurado cuando vuelve de Babilonia, ¿sí? Y vuelve a estar en Jerusalén, vuelve a hacer sacrificios, vuelve a estar delante del templo, tienen un templo otra vez. Así es, sí, claro, por eso es que es importante saber que quiénes volvieron de Babilonia. ¿Fue todo Israel o fue una parte? Una parte. Porque yo creo que está bueno lo que está diciendo para poder entender
el concepto general. Porque si hablamos, los que volvieron fue el reino de Judá. Amén. Sí, Judá, Benjamín y Leví, una parte de Leví. Sí. Sí, esos son los que volvieron. Los otros habían salido 200 años antes Amén. a vagar. Así es. Y que de hecho no volvieron nunca más como reino. Exactamente. Y ese es el punto, hermano, para entender que justamente a través de la historia lo de Babilonia fue algo, una restauración en cierta forma, en este caso al reino de Judá, Así es. temporalmente hablando. Claro. Bueno, creo que, no sé si, como es sobre esto, tenemos, yo creo que hay mucho para poder hablar de cómo fue formado el pueblo de Israel, las bendiciones que le fueron dadas, en todos sus aspectos. Y, por ejemplo, ¿no? Y hay algo en esto que es interesante. Y por ahí uno, creo que, a ver cómo podría decirlo para que no quede feo. Por ahí alguien nos escucha, ¿verdad? Y del otro lado, y dicen, sí, están hablando de Israel, están hablando de Judá, pero que los gentiles no tienen parte en esto. ¿Sí? Los que no son parte de Israel no les toca nada. Y no es así. Claro que no. ¿Sí? No es de esa manera. Los gentiles siempre estuvieron dentro de los planes. Así es justamente el propósito de Dios fue formar un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, para canalizar a través de ese pueblo que fuera como el vehículo para traer la salvación, el propósito que Dios tenía para todo el mundo, para los gentiles. No que Israel da salvación. No. Porque por ahí suena Sí. de esa manera. Eso también es importante aclarar, que en la iglesia nosotros no enseñamos que Israel es quien da la salvación. Bueno, porque hay un malentendido con eso. Así es, hermano. Creo que lo que usted acaba de decir es claro. ¿Sí? Es el vehículo, ¿sí? Es el medio que lleva a la salvación. Pero el que da la salvación no es Israel. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, Sí. esta parte creo que por allí vale la pena Aclarar. hacer algunas aclaraciones Así al es. respecto. Sí, porque creo que es bien importante esta situación. Así es, hermano. Bien. Entonces, si nosotros seguimos, mi hermano Elam, si seguimos avanzando con esto, llegamos, como decíamos, al año 70. La destrucción completa del templo, de la ciudad, ¿sí? Tremendo lo que pasó ahí. Pero, ¿ahí se termina la historia de Israel? ¿Ahí se termina la historia de su pueblo? Claro que no. Eso es lo que en el plan de Dios y lo que las escrituras nos revelan, que el propósito de Dios con Israel va mucho más allá de lo que ocurrió el año 70. Claro. Creo que, bueno, esa parte que es interesante, porque hay quien dice, bueno, llegamos al año 70, ¿sí? O antes inclusive, y esto para Israel se termina. O sea, porque lo terminen desechando, y miren lo que les pasó con la destrucción. El mismo Señor les anuncia que no iba a quedar piedra sobre piedra, Amén. que no iba a ser destruido. Entonces, Así ¿qué es. más esperamos? Si ya está. Sí, su destrucción, como él mismo dice, cuando vean la ciudad rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Ha llegado. ¿Sí? Que, bueno, no lo quiero sacar de tema, pero eso hoy también se habla. Y están Claro. esperando que hoy sea destruido. Justamente creo que ha traído eso confusión al tergiversar también algunas de las profecías, como por ejemplo la profecía de las 70 semanas. Claro. Que al sacar de contexto esa profecía en el tiempo, es como que muchas cosas se salen de su lugar. Claro. Y bueno, es importante poder seguir el hilo de la historia, de la profecía, de lo que Dios habló
en el pasado, en ese presente y también en el futuro, porque Va a ser importante. va a ser O sea, importante. por después, bueno, podemos ir revisando, ¿sí? Los textos en los cuales estamos conversando. Digámoslo de esta forma, a ver. La profecía de las 70 semanas están cumplidas, ¿sí? Amén. Lo que quiere decir que no va a haber otra destrucción de Israel. Amén. Pero se está predicando eso y se está hablando de eso, ¿o no? Justamente eso. Vemos que hoy Jerusalén ya, o Israel ya no va a pasar por una destrucción como lo fue el año 70. Entonces, por eso es que es importante seguir el hilo profético y todo lo que, cómo se vinieron dando y qué han pasado desde el año 70 hasta hace poco, que pasaron obviamente muchísimas cosas, que podríamos pensar que Dios desistió del pueblo de Israel, sin embargo hoy vemos otra realidad. Así es, así es. Creo que lo que usted está diciendo, ¿no? Por allí es bueno ponerlo en contexto. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, Israel ya no va a pasar por estas situaciones, ¿sí? Y tenemos que decir, bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué no va a Así pasar es. por estas situaciones? O sea, no es un mero capricho hablar en ese tono, sino, o sea, decía el salmista, el Salmo 102, ¿verdad? Decía, porque es tiempo de tener de ella, de Jerusalén, misericordia. Así es. Sí, o sea, Amén. le vino todo el mal, como dice allí Jeremías, que el capítulo 32, verso 40, ¿sí? Y habla y le dice que, por ejemplo, ¿no? Así como traje todo el mal sobre ellos, así traeré también el bien Amén. que acerca de ellos ha estado hablando. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de restauración, estamos hablando que la época del quiebre, la época del castigo, la época de la expulsión, ya ocurrió. Así es. Ya pasó. ¿Y ahora qué esperamos entonces? ¿Sí? Que se levante, Que se levante. ¿verdad? Y bueno, acá es donde tenemos muchos problemas con muchos otros, ¿verdad? Que se está diciendo, se está opinando y se está diciendo que esas fueron promesas, eran promesas para Israel. Y ya no. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que hablar, por ejemplo, ¿no? Lo que hoy está pasando, y podemos decir, aunque son, digamos, malitos, el propósito de Dios se está llevando a cabo. Totalmente. En términos generales sí, se está dando, ¿sí? el propósito. Y si nosotros tuviéramos que mirar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es Israel hoy? ¿Cómo está Israel hoy? ¿Sí? A ver, perdón, tenemos algo para... nos dice, hermano, un par de... Dice, Shalom, hermanos, ¿qué opinan si las 10 tribus perdidas somos nosotros? Recuerden que se gentilizaron. ¿Le contesta? ¿Qué opinión tiene? Sí. Bueno, es una pregunta que está en que se hace a menudo y también se afirma, quizás como el hermano que hizo esa pregunta. Bueno, en cuanto a que seamos nosotros, yo personalmente lo dudo. Nosotros creo que esas 10 tribus están todavía de alguna manera
¿cómo poderlo explicar, no? No han aparecido, Del no todo. tenemos una evidencia tan clara, que indudablemente que están, es indudable, pero el propósito de Dios con nosotros en este caso, como explicaba Pablo también allá en las cartas a los Efesios, la condición de los gentiles, la condición de Israel, en el plan y en el propósito de Dios. Yo personalmente, hoy nosotros no somos esa parte de esas 10 tribus. Creo que hay, o sea, hay como varias opiniones, sí, al respecto. Y podríamos tomarlo de esta forma, ¿no? Y digamos, porque nos dice el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, capítulo 11, allá de los Romanos, nos dice, porque el verso 26, creo que es, 25-26, endurecimiento en parte, dice, ha acontecido a Israel. A Israel. O sea, ¿qué quiere decir? Que no todo No. Israel se endureció. Exactamente. Y podemos hablar de distintas... Cuando el maestro predicaba en tierra de Galilea, básicamente, ¿de quién estamos hablando? ¿Sí? Galilea De los gentiles. Y creo que está bueno analizar el término. Sí, ¿Sí? Galilea de los gentiles. así es. ¿Verdad? Bien. Ahora resulta ser que allá en el capítulo 11 de Ezequiel, verso 16 más o menos, dice, aunque yo lo he echado lejos entre las naciones, a donde lleguen, Les seré por un pequeño santuario. les seré por un pequeño santuario. O sea, había algo para hacer al respecto. Así ¿sí? es. Aunque más allá que se desprendieron de Judá, ¿sí? Se desprendieron de Israel, muchos, no todos, ¿sí? De alguna forma, ¿qué es lo que pasa en el primer siglo? Sí, se van acercando. Es Así más, es. si nosotros tuviéramos, por ejemplo, habláramos de los griegos, y habían griegos que no eran tan griegos porque venían, según Juan 11, venían a celebrar las fiestas. Así es. Pero bueno, medio que nos estamos casi apartando. ¿Sí? Creo que sería lo que le estaríamos diciendo al amigo que nos preguntó esto, ¿sí? Que cuando dice nosotros, es posible que sí, posible que no. ¿Sí? O sea, es posible. Pero al mismo tiempo, el mensaje también está para los gentiles. Así es. Porque hay, y vamos a hablar de dos cosas paralelas acá. Hay otro pensamiento que se dice, por ejemplo, el que guarda Shabbat, el que guarda fiestas, el que guarda las cosas, ¿verdad? Tiene que ser necesariamente de las 10 tribus perdidas. Y no creo que sea tan así. Claro que no, porque ¿cuál era el propósito de ser luz? Justamente lo que usted Entre las recordaba, gentes. ser luz entre las naciones, entre los Claro. gentiles. ¿Y qué es luz? Es traer el conocimiento de algo que los gentiles desconocían o nunca tuvieron. Bien, hermano, bien. Claro. Creo que se trata, o sea, usted dijo hace un rato, Israel es el vehículo para llevar el mensaje de salvación. Así es. ¿Sí? Entonces, tantos de uno, de los que creyeron, unos y otros, son los que llevan el mensaje de salvación. Amén. Porque de eso se trataba. Es más, si nosotros vamos a la gran comisión que llamamos Mateo 28, ¿de quién estamos hablando? ¿Sí? ¿Vayan a dónde? ¿A donde están las 10 tribus perdidas? No, ¿O a toda la a nación? todo el mundo. Era el mensaje, era Ese es el punto. O sea, tanto unos y otros tienen que llegar, ¿sí? A abrazar el pacto. amén. Así es. Bien, bueno, eso es en parte lo que le pudimos contestar, sí, a nuestro amigo. A ver, tenemos algo más, parece. A ver, otro, acá en TikTok tenemos otro mensajito. Se me pasó de largo. No, ahí está. Estábamos bien. Seguimos. Si alguien quiere dejarnos un mensaje, sí, con todo gusto iremos respondiendo, sí, lo que nos van diciendo, porque en verdad esto es como, ¿cómo podríamos llamar? Un precalentamiento, porque esto hay mucho para hablar de lo que es la restauración de Israel. Así es. Levantar lo que fue caído, soldar la quebradura Amén. de su pueblo. Ahí usted apuntó a algo muy, muy, muy importante,
y que fue 2000, 3000 años atrás ya el Señor habló de esto. Justamente hay una quebradura que Dios a través del profeta Isaías lo dijo hacia allá, muy atrás en el tiempo. Amén. Y que iba a haber un tiempo para soldar esa quebradura, pero deja una clave ahí, Sí. para darnos cuenta de qué se trata y qué va a pasar en ese momento, en ese tiempo, en que esto va a ocurrir y que de hecho estamos cerca. Bien, creo que estamos yendo para ese lugar. Bien, creo que si nosotros tuviéramos que hablar, ¿sí?, de las cosas, ¿cómo podríamos llamar? Yo por ahí le digo visibles, tangibles, ¿verdad? Lo que se puede ver, lo que se puede tocar prácticamente, ¿sí? Y vamos a tener que tener cuidado con lo que voy a decir ahora, con lo que en este momento está pasando en Israel, porque es un tema delicado. Así es. Sí, lo que hoy está ocurriendo es un tema delicado. Sí, es un tema, digamos, donde se habla de muy complicado. Sí, Sí. Eh, Sí, hay mucha sensibilidad en el mundo, donde es como que se está de pronto atento a ver qué se dice, qué no se dice, cómo se dice. Entonces creo que también es un tiempo donde es necesario tener cuidado cómo decirlo, pero en realidad hay verdades que tenemos el deber de decirlas. amén. Bueno, ese es el problema, hermano Alam. Y por allí dice, pero hagamos esta salvedad. Nadie se alegra en el dolor. Nadie se alegra, ¿verdad?, en las cosas que se están padeciendo. Lo malo, ¿está anunciado o no? Amén, hermano Pablo, ahí quizás ese Dios de amor que se manifestó a la humanidad desde un principio, no hemos logrado ver que también, por sobre todo, tiene la soberanía sobre todas las cosas, pero también ese Dios de amor lo encontramos en la Escritura como, por ejemplo, cuando dice allá, creo que en el libro de Zacarías y en el Éxodo, Jehová varón de guerra, por ejemplo. Sí. Y podríamos pensar, pero y si Dios ama, si ese Dios de amor, ¿por qué permite, como se dice, ¿no?, las guerras? ¿Por qué permite el dolor, la injusticia? Porque hoy está es un tema muy sensible, bien. muy sensible. Hermano, creo que, mire lo que le voy a decir. Yo en estos días he tenido una conversación, ¿verdad? He tenido una conversación con un par de personas, justamente por lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Justamente por lo que hoy está ocurriendo, lo que es Gaza, o digámoslo de otra forma, cambiémosle el nombre, lo que es Israel y los palestinos. Hay muchísima sensibilidad al respecto. Así es. Cuando yo digo lo que usted estaba diciendo, que esto está anunciado, alguien me dijo una cosa así. Lo que pasa que los judíos, voy a hacer los mismos términos para no... Los judíos escribieron un libro a su conveniencia, ¿sí? Y nosotros podríamos decir, puede que sea así. Y yo le decía a este hombre, ¿verdad?, a su conveniencia. Y podía recordar justamente esto, lo que era Deuteronomio, lo que era Levíticos. Y le dijo, ¿y será que si no oyen mi voz, les va a pasar esto? Van a ser llevados cautivos, los van a llevar prisioneros, va a sembrar y otro va a comer, se van a casar y otro va a dormir con su esposa. Van a hacer esto y les va a ir mal. ¿Sí? ¿Es un libro a su conveniencia? Claro que no. Si nosotros miramos el capítulo 12 del Apocalipsis, ¿verdad?, donde hay una enorme persecución a este pueblo. O sea, ¿es algo a su conveniencia? ¿O está anunciando lo que pasó? Está anunciando justamente lo que pasó, lo que ha pasado. Claro, y lo que está por ocurrir. Así es, hermano, aún el tiempo de angustia, como los profetas lo dijeron también para Jacob, está, o sea, hoy por hoy
si bien el pueblo de Israel volvió a su tierra, se han cumplido muchísimas profecías, pero todavía queda un tiempo de bastante sufrimiento para el pueblo. Así es, ¿sí? Creo que, y sobre esto hay cosas que, por ejemplo, ¿no? Volvamos un chiquitito solamente a las 70 semanas, un chiquitito. Se espera destrucción, y digo se espera parado en los que creen que hay una semana pendiente y hay cosas que le deben ocurrir al pueblo de Israel, ¿sí? Se espera, ¿sí?, su destrucción. Y están mirando en qué momento y están rodeados de ejércitos por todos lados. ¿Sí? Porque están por todos lados están rodeados de ejércitos. Así es. Claro, hermano, qué importante, porque ahora, cuando Zacarías, que fue un profeta que vivió 500 años aproximadamente antes del Señor Jesucristo, habló de que en un tiempo de la historia Jerusalén iba a ser como una copa que haría temblar a las naciones de alrededor. Así es. O como una piedra pesada para todos los que se... ¿En qué tiempo de la historia ocurrió eso? Porque no podemos llevarlo a que ocurrió en el año 70, porque no era una piedra pesada. O el año 600 antes de Cristo, cuando Babilonia destruye a Jerusalén. Y si nos seguimos remontando en el tiempo, ¿en qué tiempo de la historia eso se iba a cumplir? Claro. Bueno, creo que esta parte es interesante, hermano, en la que estamos entrando, que es como piedra pesada, ¿sí? Y si nosotros tuviéramos en cuenta, por ejemplo, lo que es Israel hoy, y lo que, hablando de la restauración de Israel, ¿tiene que volver Israel a ser quien era o no? Que de eso se trata la restauración. Así es. El Salmo 80 nos dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y haznos como al principio. Amén. Restáuranos como al principio. Y resulta ser que es un salmo profético. Así es. ¿Verdad? Porque hasta en el tiempo de David era un tiempo glorioso. Así es. Lo mismo que el tiempo de Salomón. Fue, creo, la mejor época que vivió el pueblo de Israel. Exactamente. ¿Sí? Sí. Porque claro, luego de la muerte de Salomón vemos la ruptura del reino de Israel ya como dos pueblos. Claro. Y así hasta hoy vemos que esa ruptura sigue. Y cuando usted hablaba hace un rato de una soldadura, justamente eso es lo que la línea profética nos va indicando. Amén. Amén. Entonces, bueno, es cuestión de ir buscando la quebradura de que estamos hablando. Así es. ¿Sí? Las dos naciones, los dos pueblos, porque eso es lo que dice Ezequiel, el capítulo 37. Así es. Nunca más, dice, serán dos naciones. Nunca Amén. más serán dos pueblos. Pero hablando de estos dos palos. Amén. Exactamente, de estos dos reinos. De estos dos reinos, ¿sí? Que es Judá e Israel. Así es. Sí. Qué importante, hermano, porque si nosotros vemos en el ministerio del Señor Jesús, aún la mayoría de las parábolas tenían un trasfondo histórico y profético. Seguro, sí, sí. Y estaban relacionadas justamente con estos dos reinos, estos dos pueblos que se habían separado. Lo podemos ver en el incidente de la mujer de Samaria que va al pozo de Jacob a buscar agua y se encuentra con el Señor. Y ahí nosotros podemos rastrear que había una historia emocionante a la vez de cómo había ese conflicto, trajo todos esos problemas que vivieron ellos y bueno, y ahí vemos cómo el Señor de alguna manera le va diciendo a la mujer, le va respondiendo cosas que tenían que ver con la historia y todo lo que estaba pasando. Sí, que independientemente, o sea, hay muchas personas que creen, digamos, de que esta mujer, ¿sí?, es una mujer pagana. Claro. ¿Sí? Sí. Que es una mujer pagana. Y ella, en este mensaje, en este trasfondo, como usted está diciendo,
por allá le decía, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, Jacob? claro. O sea, una de dos, o sea, venió de un padre Claro. o, sí, son parte de la descendencia de Lo- Israel. y lo vuelve a decir cuando dice, nuestros padres adoraron en este monte. Otra vez. Eh, había una identidad que, por eso que es es muy hermoso poder entender, poder conocer eh, el desarrollo de todo esta pasión. ¿Podemos ver ahí en Juan, el capítulo 4, podemos ver de alguna forma los dos reinos? Seguramente estaban Sí. ahí. Y el que venía a unificar esos reinos. Así es. Porque comienza, digamos, esa conversación media cruzada. Claro. Tú me pides agua a mí, dijo. El Señor le dice, ¿me das agua para beber? ¿Tú me pides agua a mí que soy mujer y mujer samaritana? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no se trataban entre sí. Entre ellos había una enemistad. Sí. Qué lindo, hermano Pablo. Una enemistad que ya traía 7 siglos prácticamente. Claro. Donde unos adoraban allá, otros acá, pero al principio, cuando no estaba esa amistad, venían todos a adorar ahí a Jerusalén, Es que es el centro de adoración. el centro de adoración. Y ahí vemos qué importante que es Jerusalén en el plan de Dios, como un lugar específico, puntual, donde se han llevado a cabo los acontecimientos más grandes en la historia, en el plan de salvación, y lo que va a ocurrir a un futuro cercano. Bien, ahora, el mensaje que le dice, si tomas de esta agua vas a volver a tener sed, del agua del pozo, vas a volver a tener sed. Ahora, si tomas el agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. ¿Sí? O sea, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué agua estaba hablando ahora? Porque cambió esta conversación. Así. Y ahora a esta mujer samaritana, a esta mujer pecadora, a este reino separado, ¿sí? Que era la condición de las 10 tribus, o los que iban quedando, Así es. lo estaba llamando. Lo estaba llamando a juntarse ahora. Así es. ¿Sí? Hacer, como dice Ezequiel 37, como dice Juan 10, Amén. hacerlos Uno. uno. ¿Sí? Ese era el motivo de lo que vino. Él venía a juntar, a reparar, a soldar. Amén. Así es, hermano. Así es. Y bueno, eso quedó en evidencia en el tiempo que él estuvo llevando adelante su ministerio. Y vemos que después de su muerte y resurrección, deja en manos de los discípulos esta tarea. Y por ahí podemos ver cómo después es llamado Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, Sí. y cómo es llamado para un ministerio que es en común, pero enviado a los no judíos, a los gentiles, a los que estaban en oscuridad. Para comenzar de ellos, como dice Hechos capítulo 15, para tomar de ellos un pueblo para su nombre, Claro. de entre los gentiles. Que también es interesante, sí, esto que estamos viendo, porque siempre, y volvemos a lo que dijimos hace un rato, y lo vamos a seguir sosteniendo. Más allá de que hay un plan de redención, un plan de salvación para con Israel, los gentiles siempre están invitados. Amén. Los gentiles siempre están invitados a ser parte de este pueblo. ¿Sí? Amén. O sea, que vengan los que no sabían, en aquel entonces, que vengan los que no sabían, aprendan, ¿sí? Y así obedezcan, ¿sí? Al Todopoderoso. Amén. Que eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Amén. Bueno, no sé si no tenemos ningún comentario, no tenemos ninguna preguntita, pero bueno, continuemos, sigamos hacia adelante. ¿Sí? Si hay alguien que quiere dejar algo, ¿sí? Bienvenida sea sus comentarios, sus respuestas, ¿verdad? Para poder continuar con esto. Bien, entonces nosotros, si tenemos que hablar de la restauración, hermano Lon.
¿Cuántas cosas implica la restauración? ¿Cuánto hay? Es muy amplio el tema de la restauración, en fases, en etapas, comenzando por, no solo vemos nosotros ahí, no solo la tierra, vemos el pueblo, la tierra, Amén. lo que es una restauración política que se comenzó a gestar ya y comenzó a tener forma, y con eso vemos también la profecía de Ezequiel 37, con un valle lleno de huesos, que ahí comienza una etapa importante de la restauración, un comienzo. Ya que dice esto, ¿no? ¿Qué podríamos decir nosotros, verdad? A quien pregunta, porque aparece por todos lados, ¿sí? Si con lo que está pasando, y vamos a cuidar los términos, con lo que está ocurriendo hoy, si ese es el pueblo santo de Dios, ¿cómo será si no lo fuera? ¿Sí? Sí. Se dicen cosas más fuertes, pero... Sí. Y digámoslo de esta forma, y creo que lo tenemos que decir y por allí causa algunos. ¿Este pueblo está en santidad? Y en cierta forma no Es está... complicado. Porque si hablamos de obediencia, si hablamos de lo que tienen que hacer y demás, que hay un propósito innegable. Así es. ¿Sí? ¿Hay un propósito? Sí, innegable que hay un propósito, ¿verdad? Que hay Así cosas es. para cumplir, para hacer, ¿sí? Y lo están llevando adelante. Es más, lo que usted hoy citaba el capítulo 12 de Zacarías. Y allí nos dice, ¿verdad?, que librará las tiendas de Judá Primero. Y si nosotros miramos en el mapa, está igualito, Está tal cual. ¿sí? De alguna forma le está entregando el terreno de Judá primero, ¿sí? Así es. Están comenzando por ahí. Y después se viene el resto. Es así. Y sabe, hermano, que siempre hay un antecedente en el libro de los jueces. Nosotros vemos cuando muere Josué y creo que es ahí donde consultan a Dios quién va a subir primero. Y el Señor dice, Judá va a tomar la iniciativa para... es como... ahí vemos que en el propósito, en el plan de Dios, no se ha alterado el orden, porque de los 12 hijos de Jacob, Judá tuvo el primer lugar en cuanto a la bendición, en cuanto al traslado de las promesas y de lo que tuvo Judá como primicia, como primero. O sea, va a ir adelante. En todo, y lo que hoy está ocurriendo inclusive. A ver, Así es. tenemos una pregunta que nos deja acá. A ver si... Bien. No digo que es simple la pregunta. Nos dice... ¿podrían aclarar si la restauración es antes de la venida de Jesús? En su venida, porque existe la creencia que Jesús reunirá a los esparcidos. Muy buena. Muy buena la pregunta. Hermano Muy Matías Jiménez. interesante. Dios te bendiga, hermano. Y bueno, habrá que contestarle. Si hablamos, recordemos otra vez el capítulo 3, ¿sí?, de los Hechos. Dice el capítulo 3, el verso 19, 20, por allí, ¿verdad? ¿Lo quiere leer? Sí. Porque nos dice, ¿verdad?, que enviará a Jesús el que no fue antes anunciado. Y será un tiempo de refrigerio, ¿verdad? Amén. Será un tiempo de refrigerio, pero, dice... Es A importante, el texto dice, primeramente hay un llamado al arrepentimiento, ¿no? Versículo 19 del capítulo 3, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio,
y Él envíe a Jesucristo, y Él envíe luego de ese tiempo, envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que fueron desde tiempos antiguos. O sea, está hablando de que antes de que el Señor venga, antes de que Él venga, ¿sí?, se van a dar la restauración de todas las cosas Amén. que habló por boca de sus profetas. Y en ese todas las cosas, hermano, entramos al plano político, físico y espiritual. Todo lo que encierra una restauración plena, completa. Bien, que justamente eso es lo que preguntaban los apóstoles un par de capítulos antes solamente. El capítulo 1, el verso 6. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué preguntaban los discípulos eso al Señor? Porque en su época donde Israel estaban en su tierra, tenían su gobierno, tenían, por decir todo, y eso se había perdido. Ya en los días del Señor Jesús y los discípulos, bueno, estaban bajo el dominio de Roma, y siempre en el pensamiento de ellos estaba eso. Bien, acá tenemos otra pregunta que nos hacen, ¿verdad?, a través de TikTok, y nos dicen algo así: hoy el pueblo está en pecado. ¿Sí? No, si decimos que no... Claro. Dice, y eso pasa lo que pasa, porque se olvidaron de la Torá, la ley, tanto, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? En verdad, lo que hace al castigo, lo que hace, ¿verdad?, a este tipo de cosas, ha estado. Y él fue muy claro, el Señor, cuando le dijo, ¿sí?, que iba a traer sobre ellos y sobre sus hijos, ¿sí?, por este pecado, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que para el pueblo de Israel que está en este momento en tierra de Israel, todos los que están en tierra de Israel, perdón, me retracto, porque en tierra de Israel, ¿sí?, hay judíos creyentes en el Mesías. Así. Sí. Y obviamente obedientes a lo que es su Torá, obedientes a sus mandamientos, pero son una parte muy chica con respecto a lo que es, ¿sí?, el pueblo mismo. Y tienen todas las dificultades por estar creyendo en el Mesías. ¿Sí? Ahora, Sí. a este pueblo, el resto que no cree, que es la mayor parte, está dentro de lo que es esta restauración, y está dentro de lo que dijo el profeta Zacarías también. Amén. Que le iba a dar espíritu de gracia Y de oración. y de oración. Y eso es antes de que llegue. Amén. Antes de que llegue, que vuelva el Señor Jesús. Bueno, creo que hermano Ailán, esta es la parte que me parece importante en esto que estamos hablando. Amén. Así es. Porque, ¿qué pasa? Esto cuando hablamos de la plena restauración de Israel, cuando estamos hablando, ¿sí?, de lo que el título que dimos al principio, que es un título que a veces, hay que decirlo, es muy nuestro, que es el gobierno de paz. Así es. ¿Sí? O sea, hay un quinto reino hoy en funciones. ¿Sí? Hay un cuarto reino. Perdón. Un cuarto reino. Así es. Tiene que caer. Sí. Y le tiene que dar el reino al pueblo De los santos. de los santos del Altísimo. ¿Sí? Le vamos a pedir orden acá a los hermanos que están del otro lado de la zona, porque nos están haciendo confundir un poco. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está? Sí, justamente usted estaba haciendo mención del cuarto poder que está vigente aún. Amén. Esa es la complicación. Porque si nosotros miramos la estatua de Daniel, todavía no cae.
Todavía no cae, justamente porque la piedra cortada no con mano, Claro, todavía eh, no cae. que la vio en visión Daniel, en lo que el Señor le muestra, pero justamente la cabeza de oro, el pecho de plata y el bronce y el hierro, Las dos largas piernas que tiene. así es. Sí. Y bueno, todavía de alguna manera está esa imagen en vigencia. Claro. A pesar de que otros imperios ya han caído, pero el cuarto dice que es espantosa, terrible, en gran manera, como la vio Daniel. Y bueno, y que ha sido así a través de la historia, lo que podemos ver del Imperio Romano. Claro, y acá es donde por allí nosotros tenemos que volver a recordar, porque es volver a recordar el capítulo 7 del profeta Daniel, ¿verdad? Allí en el verso 18, y nos habla y nos dice, ¿sí? Que después de esto, después de estos reinos, ¿verdad? Le iba a ser entregado el reino y el gobierno al pueblo de los santos del Altísimo. Amén. ¿Sí? Así como ha gobernado, por llamarlo de alguna forma, así como ha gobernado el 1, 2, 3 y cuarto imperio, porque gobernaron a través de lo que eran el ejército, las guerras y lo espiritual. Así es. ¿Gobernaron también en lo espiritual? Sí, claro que sí. Que si nosotros tenemos que darle el nombre a la forma que han gobernado, han sido tremendos. Sí. ¿Sí? Y podemos definirlo de esta forma, lo que era Babilonia, los medo-persas, los griegos, Roma, ¿sí? Hasta el final de los tiempos. Y, o sea, ¿y qué es lo que ha ocurrido en este último imperio inclusive? Entonces creo Claro. que hay cosas que son, hay momentos que hay que hablarlas, hay que decirlas. Sí. ¿Sí? Sí. Más allá de que nosotros a veces las hablamos en las congregaciones, ¿sí? Claro. Pero también hay momentos que a la gente que nos escucha, también tenemos que decirle qué es o cómo se han comportado estos imperios en el mundo y qué es lo que se espera. Claro. Bueno, ha traído consigo con ellos una adoración que a través de los siglos cada imperio en su tiempo y sucesivamente de alguna manera influía en la humanidad porque imponían su forma de gobierno e imponían también su religión o su digamos lo que se llama una adoración que vino paralela a lo que Dios el Padre había establecido en el principio. Bien, hermano, usted decía, cuando comenzábamos esta conversación, cuando estamos hablando de lo que le es dado al pueblo de Israel, me decía algo así, ¿no? Las bendiciones que dio Jacob a sus hijos. Sí. ¿Sí? En cada una de esas bendiciones venía cargada de cosas de mensaje profético. Amén. ¿Sí? De la forma que se venían dando. A ver, ¿teníamos algo más? No veo nada acá. ¿TikTok? ¿Había algo más? Bueno, acá es donde nos vamos uno para acá, cada uno para su casa. ¿Sí? Dice, ¿qué base usan para afirmar que son 200 años de paz? ¿Me podrían mostrar? ¿Sí? Bueno, acá es donde, digo, cada uno se va para su casa. ¿Sí? Yo no digo que sean 200, lo dejo a usted, hermano. Bueno, yo tampoco afirmo que son 200. Entonces nos seguimos quedando. Sí, nos quedamos, por ahora nos quedamos. Por ahora nos quedamos. Sí. ¿Sí? No. Nosotros, al amigo que nos está preguntando, que nos conoce, creo que es de Chile. Creo que es de Chile, nos dijo un día, ¿no? ¿Cómo es? No afirmamos que son 200 años de paz. De que hay un tiempo prudencial de que podemos estar hablando, que se lo aplica, acá por eso hablábamos, por ejemplo, que es este tiempo que estamos hablando y que es el milenio.
Amén. Y del milenio no hemos hablado nosotros. Claro, Estamos hablando de lo que es la restauración de Israel, nada más. Exactamente. Ahí es donde es importante, hermano, poder ver los acontecimientos, los sucesos que van marcando, y justamente de aquí al milenio tenemos un espacio de tiempo donde, de acuerdo a Hechos capítulo 3, se tienen que terminar de la restauración de todas las cosas, cuando dice de todas las cosas, y Bien. todavía el Señor no viene, porque dice que el cielo retiene al Señor Jesús. Bien, creo por que eso. esa parte es importante. ¿Por qué digo esto? Porque se está esperando fervientemente, independientemente de que el mundo no da para más. El mundo está pero en colapso, está entrando en un tiempo muy complicado. ¿Sí? Y que estamos hablando, inclusive lo que nos dice acá nuestro amigo en TikTok, ¿verdad? Hablando de los 200 años, pero también lo que mencionábamos hace un momento, que se habla muchísimo, por ejemplo, de este tiempo final ya, ¿verdad? Donde vamos a entrar, se puede decir, a lo que es la gran tribulación. ¿Sí? Y vamos a entrar a la gran tribulación. Y le dio calor a mi hermano. La conversación y las preguntas le están haciendo subir la temperatura. ¿Sí? Se habla de que estamos en tiempo ahora a punto de entrar en la gran tribulación. Cuando hablamos de la restauración, la plena restauración de Israel, ¿sí? Y creo que, como hablamos el otro día, hermano, hablar de la gran tribulación, yo prefiero cambiarle el nombre y hablar de las plagas. El tiempo de las plagas. Amén. ¿Sí? Nos decía Isaías, porque lo que fue, lo mismo Será. Eclesiastés. Eclesiastés. ¿Sí? Lo que fue, lo mismo será. ¿Sí? Si nosotros hablamos de las plagas de Egipto, el pueblo de Israel, ¿cómo se cubrió? Amén. Qué importante, hermano. Justamente había un refugio, un Gosén. Israel estaba ahí ya en víspera de ser liberado, de que ocurriera el primer éxodo, porque también la Escritura, el profeta Jeremías creo que menciona de que habrá un nuevo éxodo, que lo estamos, creo, viviendo. Amén. Dice Jeremías, no recuerdo bien exactamente el capítulo, pero dice, vive el Señor que no se dirá más, vive Jehová que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se va a decir, vive Bien. Jehová que hizo subir a la descendencia de la casa de Israel de todas las naciones. Bien, qué bueno lo que estás diciendo ahora. Qué bueno. Porque en estos días estaban pasando, ¿verdad? De los, llamémosle así, los hijos de Manasés. Amén, sí, ¿Sí? Los hijos de Manasés, los Bené Manasés, de la India, sí, que fueron, los fueron a buscar, ¿sí? En estos viajes, ¿qué traían? Un bolsito. Ni se preocuparon qué tenían, qué no tenían, cómo eran, qué más había, ni de la casa, ni de nada. ¿Sí? Entendieron que eran parte de todo esto y se vinieron. Bien. Y eso se está dando. Y van si nosotros miramos, van dos cosas al hilo. así es. Porque traen gente, pero la tierra se les hace chica ahora. Claro, Porque está pasando eso. ¿Sí? Están regresando, ¿verdad? Pero la tierra se les hace chica. ¿Sí? como dato, hermano Pablo, en toda esta información y en todo en este tiempo donde hay tanto acceso a información como no la había hasta hace quizás 50 años atrás, Claro. Donde hoy se pueden, Al momento. claro, por ejemplo, de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió, se habla de un número de aproximadamente 3 millones de personas, Claro. entre
hablando de todo el pueblo que salió. Como datos, hay alrededor de 3 millones de judíos que han vuelto de muchos lugares del mundo. Justamente lo que usted estaba diciendo, tanto de la India como de Etiopía y de otros lugares donde se han estado llevando a cabo operaciones que el pueblo, que Israel, el gobierno de Israel ha hecho para traer, bueno, a sus hermanos de nuevo a la tierra de sus antepasados. Bueno, creo que eso se ha ido dando, sí, como en diferentes formas, ¿verdad? Lo que hace a este retorno, ¿sí? Lo que hace la forma de volver a Israel. Y lo dijo el profeta Isaías, pero de una forma muy clara, ¿verdad? Que iba a traer tus hijos desde lejos y lo iban a traer en galera, lo iban a traer en barco, caminando, de todas las maneras, ¿sí? O sea, si nosotros empezamos a tomar eso, hay otras cosas. A ver, alguien... me estaban dando un... Perdón. Bueno, lo que pasa es que no se pueden hacer dos cosas, o hacemos una o hacemos la otra. ¿Sí? Estábamos compartiendo un poquito también, ¿sí? Esto de lo que estamos hablando. Pero lo que hace al retorno de Israel, hermano Abraham, creo que es un tema dentro de lo que hace a la restauración, pero muy importante también. Claro, sí. Es muy importante poder hablar de lo que hace al retorno de Israel. O como usted le puso este nombre, el segundo éxodo. ¿Sí? Entonces, esta parte yo creo que está bueno poderla analizar, pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y que Israel, muy por el contrario de esperar de que Irán lo iba a destruir, ¿sí? Y de que lo que los tenían lo iban a destruir, creo que eso en verdad no ocurrió y no va a ocurrir. Que es más, de hace un tiempo atrás. Recuerda, por ejemplo, cuando comenzó, y hagamos un poquito de lo que se podría llamar, hagamos un poquito de historia. Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, ¿sí? Volvamos hasta el 7 de octubre del 23. ¿Cómo estaban las cosas para Israel? A partir de ahí, problemas, llamémosle problemas, porque el nombre de verdad es guerra. Con Gaza, con Siria, con Irak, con Egipto, con los hutíes del Yemen. Y se van sumando. Sí, se van sumando. Y es más, yo decía hace un par de días atrás, ya se anexionó, ya es ley, se anexionó Samaria y Judea. Así es. En el Líbano está que arde. Y nosotros digámosle el Líbano, ¿pero qué tierra es en verdad? La tierra de la promesa. A ver, vamos a ver si encuentro, hermano, mientras usted les dice algo, yo veamos, tenía algo acá como para mostrar, ¿sí? Y nosotros, a ver, estábamos demasiado lejos, vamos a poner un poquito más acá. Con respecto a un poquito a lo que estábamos compartiendo de esto, ¿no? Hay unas palabras que Dios habla por medio de Jeremías, el profeta Jeremías, Sí. Capítulo 12 del libro de Jeremías. Dios hace mención de los malos vecinos que quisieron apoderarse, dice, de mi heredad preciosa. En un lenguaje profético, pero a la vez mostrando quiénes eran esos malos vecinos. Una frase un poco, ¿no? Y Dios a través del profeta Jeremías habla acerca de esta actualidad y de todos los frentes que hoy Israel, es más, desde la fecha que usted estaba mencionando, del 7 de octubre, que ya van cerca de 2 años,
ha habido un polvorín Tan grande. cada vez tan más grande, que han ocurrido tantísimas cosas y tantos enemigos como que se han ido sumando tantos frentes que continuamente son hostiles y de pronto vemos que se cumple lo que dice el Señor allí, hablando justamente. Vamos a, hermano, le voy a invitar a mirar Sí. una imagen, a ver que nos compartan a nuestros hermanos. Lástima, bueno, que los de TikTok no la pueden ver, ¿sí? Si nosotros miramos el gran Israel, ¿sí? El gran Israel, qué es lo que está mostrando? ¿Qué? Por ejemplo, acá vemos el pequeño Israel, si se ve con el puntero apenas, Sí. ¿sí? El pequeño Israel. Ahora, la promesa era de lo que es aquí, ¿verdad? Bien, ahí lo estamos viendo ahora, en TikTok. Si nosotros miramos, acá este es el Nilo, de este lado. Así es. Este es el Nilo. Del otro lado tenemos el Éufrates, ¿verdad? Bien. El Éufrates. Acá tenemos el mar Mediterráneo, Sí. ¿sí? Golfo Pérsico. Ahora, el problema es que acá tenemos una parte de Egipto, tenemos una parte de Jordania, tenemos lo que es Cisjordania, Siria, Siria, Irak, el Líbano. Líbano y una parte de Turquía inclusive, Mm. Sí. ¿sí? Esto es lo que está, digamos, hoy. ¿Sí? Hoy se está conociendo como el Gran Israel. ¿Sí? Y algunos lo llaman, por decir, la locura política de Netanyahu. Claro. Lo llaman de esa forma, la locura política. Y acá en Argentina no es la excepción. Así es. ¿Sí? Ahora, este es el modelo bíblico que se tiene que restaurar en definitiva. Y es lo que Dios le prometió a Abraham. Génesis 15, 25, algo así. Claro. Creo, hermano, que bueno, ahí ya estaríamos, ¿sí? Vamos a sacar la imagen, a ver si es que sale, va a ser. ¿Sí? Tenemos esta imagen al respecto. Creo que es importante esto, hermano Elam. Y por allá podemos decir, puede ser, no puede ser. ¿Es un juramento? Es un juramento. ¿Es parte de la restauración? Amén. Es parte de la restauración. Es parte. ¿Sí? Ahora, una vez que se junten todas estas cosas, y lo que tenemos que decir de alguna forma, ¿verdad? En que la restauración comenzó. Y si vamos a ser sinceros, nuestro maestro, el Señor, comenzó la restauración, empezó a ajustar. Amén. Empezó a ajustar. Empezó. Sí, Él empezó a restaurar. ¿Se completó? No se completó. Porque si vamos a ser honestos, ¿verdad? En tiempos de que Él estaba en esto, en vez de restaurar, se terminó de salir. Sí. ¿Sí? Porque sí. pegadito a esto vino la destrucción. La destrucción. Roma tomó más y más poder, le cambió el nombre a Judea. Así es. Y le puso a ella Palestina. O sea, por si poco fuera, le ponemos el nombre de sus enemigos. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que queda, hermano, no nos va a quedar pendiente, porque no vamos a terminar, sino no va a ser posible llegar al final. Claro. Creo que sea importante, hermano Elam, que tengamos otra conversación. Así es. ¿Sí? Quedan creo, en el tapete respuesta, inquietudes muy importantes que viene, ¿Sí? que viene, qué es lo que se tiene que, porque dentro de las preguntas que se hacían por ahí, tanto de los 200 años,
como en el tiempo que se va a llevar a cabo la plena restauración. ¿Qué va a pasar cuando el velo caiga de los ojos de Israel? ¿Cuándo, en qué momento va a ocurrir? De ahí Es en más. importante. ¿Cuál va a ser su trabajo, la labor que van a Exactamente. tener? Porque va a haber algo que es diferente. Va a haber Sí. algo que es distinto. Sí, sí. ¿Sí? O sea, y lo dicen los profetas, ¿no? Que este pueblo endurecido lo tiene que conocer. Y Amén. tiene que ser antes de su venida, Amén. antes de la venida del rey. ¿Sí? Así es. Antes que él venga a establecer su reino milenial, se tienen que dar estas cosas. Justamente, y ahí queda, cuando usted estaba haciendo mención acerca de lo que se dice y se anuncia mucho, se está hablando mucho de la gran tribulación que ya está por venir, queda lo que usted hizo mención acerca de las 7 postreras plagas. Cuando dice postrera está hablando de un tiempo final. Claro. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cómo? ¿Dónde va a estar resguardado el pueblo? ¿Vamos a estar en el mundo? ¿Quiénes van a recibir las 7 últimas plagas? Entonces todo eso creo que es muy importante a la hora de... Bueno, hay momentos que las cosas, como siempre digo, ¿no? Las cosas a veces hay que decirlas. Si vamos a considerar, por ejemplo, las plagas de Egipto, ¿fue un castigo para quién? Fue un castigo para los dioses de Egipto. Amén. ¿Sí? Cada una de las plagas fue un castigo a los dioses de Egipto. Amén. Ahora, si nosotros miramos las plagas venideras, es una plaga al pecado. Así es. Sí, es por el pecado. Amén. Y el problema es que hoy prácticamente no hay pecado. Y para los que ¿cómo sería, hermano Pablo, lo que se dice, ya sea en la predicación, que no hay pecado, o justamente... Creo que una cosa es reconocer, ¿cómo se podría decir? Reconocer la soberanía del Señor. Amén. ¿Sí? O sea, Él en su majestad tiene todas las cosas, ¿verdad? Y ha puesto en la mesa, ha puesto de qué nos debemos servir. Amén. ¿Sí? Él pone en la mesa que de qué nos vamos a servir. Pero lamentablemente, hoy, por ignorancia, por rebeldía, o no sé por qué causa, no se come solamente lo que Él está poniendo en la mesa. Así es. Como le dijo al hijo pródigo, fuiste y comiste vianda inmunda. ¿Estaba hablando solamente de lo que comió? No, ¿O claro lo que no. hizo? De lo que hizo, justamente. Claro. Sí, es importante. Bueno, ahí entramos también a un tema que es muy importante, vigente. ¿De qué se trata el mensaje de la salvación? El llamado al arrepentimiento. ¿De qué? A una conversión. ¿Hacia qué? A dejar obviamente el pecado, porque eso es lo que es el mensaje del Evangelio. Y usted hay algo muy importante que seguramente va a quedar, no sé cómo estamos con el tiempo, seguramente va a quedar, pero usted mencionó hace un rato sobre el tiempo que Israel estuvo mientras cayeron las 10 plagas y hubo un refugio. Por allá hay una profecía que habla de lo que va a ocurrir, donde dice escóndete un poquito, En tanto que pasa la ira. la ira. Y ahí hay también algo muy importante a poder en algún momento compartir, ¿no? Bien, creo que quedan cosas pendientes, ¿verdad? Y que va a estar bueno el poderlas seguir desarrollando. ¿Sí? Hoy tenemos también la visita de nuestro hermano Jacob, que no ha podido estar. ¿Sí? Vamos a ver cuándo podemos hacer, ¿sí? esta próxima reunión. Hermano, Sí. creo que sería importante. A ver, parece que no. ¿Queda algo más?
Nos está llegando un mensaje de nuestro hermano Leo Cruz, sí, de México, sí que todavía está en México. Nos dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Él les dijo, no toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Hechos 1:6, sí, el que hemos estado citando, sí, desde el mismo comienzo. Hermano Leo, sí, lo hemos estado citando el pasaje este, y es interesante. A ver si los hermanos ahí lo ponen reactivarlo. ¿Sí? Va de nuevo. Y se puso en pausa. Bien, sí, el hermano Leo Cruz, sí, y nosotros vemos, entendemos, ¿verdad?, lo que hace por las escrituras, lo que estamos hablando, que todo esto, en ese tiempo no le tocaba a ellos saber lo que puso en su sola potestad. Así Tengamos en cuenta que ya pasaron 2000 años desde Amén. entonces y la restauración plena aún No ha se ha llegado. consumado, No se ha completado. claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Sí? Que va a haber un punto en que cae el cuarto imperio, cae la estatua esta simbólica de Daniel, Sí. ¿verdad? Y de ahí, ¿sí? Por llamarlo, el gobierno, el reino, la restauración completa es dada al pueblo del Altísimo. Así es. ¿Sí? Eso es lo que nos dice a partir de Daniel. Ahora, entonces, desde cuando digan, ¿verdad? Cuando digan en su corazón y que acepten, ¿sí? Es cuando comienza todo esto. Pero antes de la restauración va a haber mucho ruido. Así es. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, estamos en un momento de la historia crucial porque si retrocedemos un poquito, desde el año 48 hasta hoy, hemos visto muchísimas cosas cumpliéndose, Amén. Amén. muchísimas, como por ejemplo Jerusalén, lo que ocurre el año 67, Bueno. Bueno. porque es parte de lo que de esa plena restauración que va en curso, Creo que hablar de eso solamente, lo que pasó en el 67, en la guerra de los 6 días, nos demandaría un rato bien importante. Sí. Entender qué es lo que ocurrió ahí, qué es lo que pasó en ese lugar. Así. Pero bueno, creo que, hermano Elam, creo que nos quedan Sí. varias cosas. Esperemos comunicarnos, sí, con nuestro hermano Jacob. Le dejamos otra vez la invitación hecha y que lo anote en el brazo, en la mano, sí, que no se olvide, sí, que teníamos un compromiso. Y la invitación está abierta. ¿Le dejo un lugarcito, mi hermano? ¿Para terminamos? Sí, estamos terminando. Bien, justamente el tiempo se hace muy cortito, de pronto no se nos va como agua entre los dedos, pero hay tantas cosas importantes y que son tan vigentes y que hoy, más que nunca, tener en cuenta lo que dijo Pedro en su carta, tenemos también la palabra profética más segura, Amén. porque a través de eso podemos tener una orientación, podemos tener una dirección para ver el tiempo en que vivimos, cómo estamos, y de esa manera poder saber cómo se están cumpliendo todas las cosas, que justamente lo que dice el capítulo 3 de los Hechos, hasta la plena restauración de todas las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas. Que han sido Desde el siglo. Así Bien. es. Gracias mi hermano Elam por este momento. Creo que es importante, ¿sí? Esto que estamos
estamos hablando. Y más en los tiempos que vivimos, cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Amén. Que estemos atentos, ¿verdad?, a la palabra profética. Así es. Y obviamente hubieron problemas por desecharla. Desecharla, ¿Sí? exactamente. O tenerla el mismo. Así que, hermano Adrián, gracias por tenerlo. Bien, una vez más, gracias por estar ahí del otro lado, a los que nos han acompañado. Que esto, creo que tratamos de que puedan llegar, ¿sí?, a todas aquellas personas que no conocen de esto, y a nosotros mismos también, que nos puedan servir. Entonces hay algo que es importante que no queríamos dejar pasar. Vamos a cambiar de día, porque lo estábamos haciendo el viernes a puesta de sol. Obviamente, como todos sabemos, los días se están alargando demasiado, ¿verdad? Y ya, si no, se nos van a hacer las 12 de la noche. Entonces, bueno, es posible que lo estemos haciendo los días jueves, ¿verdad? Ya le vamos a confirmar bien, pero es muy posible, ¿verdad?, que nos traslademos al día jueves. Como todos sabemos, en las diferentes congregaciones hay actividades los miércoles, sé que es un día que se ha juntado para la oración, y así diferentes actividades que se dan. Entonces veíamos la posibilidad de estar el día jueves, ¿sí? Ya veremos confirmar el horario y confirmar también plenamente el día. Que el Señor los bendiga grandemente, los esperamos, y compartan, ¿sí?, el material que estamos realizando para ustedes. El Señor los bendiga. Estoy siguiendo el camino de la vida, puesto los ojos en aquel hogar feliz. Y aunque la vida nunca me ha sido fácil, pero he peleado siempre al lado del Señor. He caminado con fuerzas mi carrera, mirando siempre a aquel que prometió cuidarme cuando me encuentre en dura prueba. Desde aquel día que le entregué mi corazón, creo en Dios, porque a mi lado siempre está Dios. En cada instante lo creo bien, cuando camino con fe. Creo en Dios, porque es mi vida y yo soy por Él, y me sostiene consigo en Él, cuando me siento caer. Por siempre serás mi guía, hasta el final de